Me he transformado en una gota de agua. Como veréis, en este tema puedo encontrarme en varios estados y lugares, aunque ahora soy líquida y esto gracias a mis características y propiedades, las cuales me convierten en una molécula imprescindible para la vida. Y como siempre, empezamos viendo qué es lo que vamos a aprender en este tema. En primer lugar, hablaremos sobre las características del agua y la hidrosfera, sobre su importancia para los seres vivos y el funcionamiento de los ecosistemas. Y por último, sobre la contaminación y correcta gestión de este medio. Lo primero que debemos recordar del tema anterior es que tanto la atmósfera como la hidrosfera son capas fluidas de la Tierra, fluidas de movimiento, no lo olvidéis. Están compuestas por agua. De ahora en adelante también podremos llamarle H2O, porque en su composición molecular tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta conformación la convierte en la molécula fundamental para la vida, proporcionando una serie de propiedades que son únicas. Vamos a verlas. ¿Y cuáles son esas propiedades? Lo primero que debemos saber es que el agua se encuentra en estado sólido, líquido y gas y puede cambiar de un estado a otro. La primera de las propiedades es que tiene elevado punto de fusión y ebullición. Vamos a ver, la fusión es el paso de sólido a líquido, como vemos en el esquema. Se produce a 0 grados centígrados y la ebullición o vaporización es el estado de líquido a gas. Este paso se produce a 100 grados centígrados. Al ser estos puntos tan altos, conseguimos que la mayor parte del agua se encuentre en estado líquido, que es como mejor la aprovechamos los seres vivos. La segunda de las propiedades es que se trata de un buen disolvente de disolver, y por tanto algunas sustancias se disuelven en agua, haciendo que su transporte sea más fácil, como le pasa por ejemplo a la sal. Esto ocurre tanto a nivel ecosistémico como a nivel celular, que ya es un nivel muy pequeño. La tercera de las propiedades es la variación anómala del volumen. Dependiendo del estado en que se encuentre, el agua tendrá un volumen distinto. Sorprendentemente y como a lo mejor no podéis imaginar, el agua en estado sólido, o sea en hielo, flota sobre la líquida y esto hace que en ecosistemas de lagos helados puedan mantener su vida por debajo del hielo. Esta está muy relacionada con la capacidad calorífica, que es la capacidad de una molécula de cambiar y almacenar calor, pero sin cambiar su temperatura. La última propiedad es la alta tensión superficial, por la unión de moléculas de agua. Estas consiguen adaptarse al espacio y a la forma que les ponga, formando una estructura resistente que hace que algunos animales puedan vivir encima de ellas. Relacionado con esta propiedad está el concepto de capilaridad. Y ahora que ya sabemos cuáles son las propiedades que hacen del agua una molécula única y cuáles son los estados en los que se encuentra, ¿cómo ocurre esto? Pues esto se produce por cambios de temperatura, los cuales dan lugar a un ciclo al que llamamos ciclo del agua. Vamos a verlo más en profundidad. Este proceso comienza con una fuente fundamental, la del Sol. El mismo calienta las moléculas de agua que hay en la superficie en estado líquido, evaporándolas a gas y llevándolas hasta la atmósfera. En esta atmósfera, el vapor de agua sufre un proceso de condensación que forma las nubes. Dentro de ellas encontramos agua, tanto en estado gas como líquido. Cuando la nube no es capaz de soportar el peso de las gotas de agua, se producen las precipitaciones, gracias a la fuerza de la gravedad que las atrae hasta la superficie terrestre. Cuando llueve, el agua puede seguir 2 caminos. O bien cae directamente en el mar, donde empieza de nuevo el ciclo, o cae en la superficie. Y aquí de nuevo puede seguir 2 caminos. Uno, el suelo la absorbe y la lleva al subsuelo, formando bolsas de agua. Este proceso se llama infiltración. O bien continúa al cauce de un río en busca de un pantano, un lago o un océano donde desembocar. Y a este proceso le llamamos escorrentía. Una vez que conocemos el ciclo del agua, ya podemos intuir cómo es la distribución de la misma. Pero antes, un dato curioso. Aunque 3/4 partes de la Tierra está cubierta por agua, esta está en una capa muy fina, de tan solo 4 kilómetros de profundidad. Como veis en este esquema,
veríamos lo que ocupa el agua que hay en toda la Tierra si la concentráramos en una esfera de 687 kilómetros de radio, es decir, casi un puntito de lo que es toda la Tierra. Ahora sí, continuamos. Pero primero vamos a pensar un poco. El agua puede estar en 3 estados y sigue un ciclo que ya hemos visto y que conocemos. Vamos a volver a este ciclo y veremos cómo se distribuye el agua. Primero, el agua puede estar en estado líquido. Aquí la encontramos en los mares, los océanos, los ríos, los lagos, las aguas subterráneas o las nubes. Y todas ellas pueden ser o agua dulce o salada, diferenciándose en que unas tengan sal y otras no. El agua se puede encontrar en estado sólido, en los glaciares, en las nieves de montaña, en el granizo. Unas son continuas y otras estacionarias, que quiere decir que se producen dependiendo de las estaciones o de las condiciones atmosféricas. Y después tenemos agua en estado gaseoso, el vapor de agua, que forma parte de la atmósfera, por tanto súper relacionado con el vídeo anterior. Por último, estos medios acuáticos se pueden contaminar. Ya lo hemos visto en los temas anteriores o en los vídeos anteriores. Sabemos que el origen de esta contaminación puede ser natural o antrópico, pero en este tema nos vamos a hacer hincapié en las de origen antrópico. Recordamos que antro significa hombre, por tanto, los contaminantes antrópicos son los derivados de la acción humana. Distinguiremos 4 tipos de contaminantes principalmente. El primero, los residuos sólidos, como los plásticos, el vidrio, el metal, lo que conocemos como basura. Estos producen que los rayos solares no penetren bien en el agua y esto hace que las plantas no puedan hacer la fotosíntesis, por tanto no producen oxígeno y si no hay oxígeno los animales mueren. A este proceso se le conoce como eutrofización. Pero además de este problema en los ecosistemas, individualmente a los seres vivos puede producirles la muerte por asfixia. Por ejemplo, las tortugas marinas confunden las bolsas con las medusas y intentan comérselas, por tanto se ahogan. También pueden quedar atrapados por plásticos, produciendo igualmente el ahogo y la muerte. El segundo contaminante son las sustancias disueltas por la propiedad de disolver del agua que vimos antes. Compuestos como metales pesados, abono, petróleo, etc. se enmascaran en el agua, produciendo a los seres que viven en ella problemas de eutrofización y muerte por asfixia, como vimos anteriormente. Las acciones descritas pueden producir, con el desequilibrio del ecosistema, que proliferen microorganismos patógenos, que quiere decir que producen efectos perjudiciales o enfermedades a las personas o a los seres vivos que las consumen, ya que al entrar en nuestro cuerpo producen enfermedades. Por último, el aumento de la temperatura del agua por expulsión de la industria, por la tala de árboles, que hace que los rayos del sol incidan más y suba la temperatura, producen que el aumento de temperatura disminuya la cantidad de oxígeno y vuelva a pasar lo mismo que hemos visto anteriormente, un auténtico desequilibrio ecosistémico. Pero como siempre, podemos llevar a cabo acciones que disminuyan esta contaminación, haciendo una gestión adecuada del agua. Así, contamos con legislación y normas que promueven la gestión sostenible del agua, como pasa con el Acuerdo Andaluz del Agua o la Ley de Aguas. Además, se van desarrollando técnicas que hacen que se necesite menos agua para cubrir nuestras necesidades y mejorar técnicas de consumo, como por ejemplo, se han desarrollado electrodomésticos que ahorran hasta el 50% de agua y luz. Contamos con plantas de potabilización y desalación con tecnologías muy avanzadas, así como procesos de depuración que consiguen que podamos reutilizar las aguas residuales. Pero también, y por último, como siempre, está en cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena, reciclando, reutilizando, usando la cisterna a media carga cuando sea posible, no tirando basuras al váter o a la playa, duchándonos en lugar de bañarnos, cerrando el grifo cuando nos lavamos los dientes. Son acciones muy pequeñas que producen un cambio y un beneficio enorme al planeta. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo para seguir aprendiendo cosas sobre el mundo que nos rodea.